y va a quedar el video en la página web del Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso, ¿ok? Ok. Colgado en el canal de YouTube. Ahí están todas las sesiones del seminario hasta ahora. Están puestas. Bueno, muy bien. Ahora sí, bienvenidos a todos los presentes. Qué bueno contar con su presencia en esta propuesta del seminario de biomatemática. El día de hoy está con nosotros Fabio Lima López de la UTEM con su charla Modelamiento de la transmisión no sexual y sexual de hepatitis A en una población heterogénea. Fabio. Cierto. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación y por la invitación también al seminario y también a todos que están como asistiendo. Entonces, como eso es un poco un trabajo como todavía en progreso, ¿cierto? Y ahí como vamos a ver como que yo logré hacer como hasta ahora, ¿cierto? Entonces, como ya hace un tiempo como que yo estoy interesado como en modelamiento de datos de hepatitis A, y ahí yo voy a contar un poco de por qué como yo me interesé por eso a largo de la charla, ¿cierto? Entonces, ese más o menos como una idea de cómo va a ser la presentación, ¿cierto? Entonces voy a empezar como hablando un poco acerca de la hepatitis A y de como de un tipo de brote que yo voy a llamar de un brote atípico, ¿cierto? Y después como de algunos modelos que aparecen en la literatura y después como el tipo de modelamiento que yo voy a proponer como es un modelamiento de lo que se llama de como Edge-Based Compartment Models, que es un modelo como que estudia como la epidemia como en un grafo, ¿cierto? En un particular tipo de grafo. Como en la literatura, como ya habían como extensiones de ese modelo, considerando dos tipos de transmisiones, y ahí mi propuesta como es considerar como eso como esos dos tipos de transmisiones para esos modelos en grupos heterogéneos. Y para mí, lo que es heterogéneo, ¿cierto? Como en un grafo, naturalmente, como uno puede pensar que las personas ya son heterogéneas, ¿cierto? Porque como yo voy a estar modelando una situación donde las personas pueden tener como un distinto número de parejas, ¿cierto? Que sería como el grado del vértice en el grafo, que representa, por ejemplo, los contactos sexuales. Pero acá el heterogéneo para mí significa que voy a poder tener distintos tipos de personas. Por ejemplo, son hombres, mujeres, son homosexuales o no homosexuales, son niños, ¿cierto? Entonces yo voy a poder hacer ese tipo de distinción y eso va a afectar como la manera como la persona transmite la enfermedad o también cómo puede se infectar, ¿cierto? Entonces, como la hepatitis A es una inflamación como del hígado, ¿cierto? Que puede como tener muchas causas, como puede ser una infección, como puede ser como una infección viral, bacteriana, también puede ser como una inflamación con origen como inmunitaria o mismo tóxica. No sé si alguien toma como un medicamento equivocado o algo así, como también como hay casos de hepatitis tóxicas o, por ejemplo, por alcohol. Eh, la hepatitis A es una hepatitis viral, ¿cierto? Y normalmente no provoca como daños de largo plazo, pero en raras ocasiones como puede como llevar como la pérdida de la función hepática. Pero eso es raro, ¿cierto? Eso sería más el caso donde, no sé, por ejemplo, si un adulto mayor o a alguien que ya tenga algún problema hepático crónico, ¿cierto? Se contamina con hepatitis A, son personas que como que pueden tener un riesgo de tener como una consecuencia más grave de la enfermedad. Pero en general no es tan como peligrosa, ¿cierto? No hay un tratamiento específico para la hepatitis A, ¿cierto? Y como cuando una persona se recupera, esa persona como más o menos como obtiene como inmunidad por vida, ¿cierto? Como a principio, como podemos suponer que es una inmunidad por vida. Y desde los años 90, como existen como varias vacunas que son como bastante eficaces como para la hepatitis A, ¿cierto? Los síntomas de la hepatitis A, como normalmente, como puede ser, no sé, una fiebre súbita, dolor de estómago, como orina oscura, y lo que más característico es lo que se llama de ictericia,
que es cuando la piel de la persona se torna como más amarilla, y también cuando esa parte blanca de los ojos también como se torna visiblemente más amarilla, ¿cierto? Entonces eso sería como un tipo de síntoma que es bastante perceptible, como ese escurecimiento de la piel y de la parte blanca de los ojos. Entonces acá, una cosa que es importante y que quizás sea relevante para el modelamiento es que pueden como existir personas que son asintomáticas, ¿cierto? Y esa cosa de ser asintomático varía un poco con la edad. Por ejemplo, niños muy jóvenes y bebés, normalmente como la mayoría de los casos son asintomáticos, y en adultos uno estima que más o menos como 20% son asintomáticos. ¿Cierto? Una otra cosa que es importante es que, por ejemplo, los síntomas normalmente aparecen al final del periodo infeccioso, y normalmente también un poco coinciden con el periodo donde de alguna manera como la persona está como excretando menos virus hacia el ambiente, ¿cierto? Entonces como para mí eso no va a ser tan relevante, pero como uno podría modelar como dividir el compartimento infeccioso en diferentes periodos, ¿cierto? La transmisión es por vía fecal oral, ¿cierto? Entonces normalmente como eso es asociado con la ingestión de alimentos o agua contaminados, ¿cierto? Eso es contaminado por SST como una persona infectada. Pero como nosotros vamos a ver que hay como otros grupos de riesgo y también comportamientos que son como considerados de riesgo para la hepatitis A. Entonces, normalmente, como países de alta endemia, son países donde como no hay una buena, como las condiciones sanitarias son deficitarias, ¿cierto? En esos casos, como la infección es muy frecuente, y normalmente como los niños como se infectan como en la primera niñez, ¿cierto? Y como estimativas dicen, por ejemplo, acá que 90% de los niños hasta 10 años en países de muy alta endemia como se infectan, y por lo tanto, después de esa infección, como tienen como inmunidad por vida, ¿cierto? Entonces, países de alta endemia, normalmente la mayoría de las personas se infectan en la infancia. Eso no es tan grave en la infancia, ¿cierto? Como hay un menor riesgo. Por lo tanto, como en esos países uno casi no observa como brotes epidémicos, ¿cierto? Hay como una alta endemia, básicamente casi todas las personas como fueron infectadas durante la niñez. Ahora, cuando uno mira países de baja endemia, que por ejemplo serían países más desarrollados o con un buen nivel sanitario, entonces en ese caso, como la mayoría de los niños y adultos no tienen inmunidad, ¿cierto? Porque ese virus no está circulando en esos países. Y ahí como los brotes, como uno podría pensar que son brotes atípicos, ocurren normalmente en ciertos grupos, ¿cierto? Podrían ser, por ejemplo, grupos de personas como personas que viajan a países de alta endemia, también como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que acabo de llamar de HSH o MSS en inglés, también personas sin hogar y también drogadictos, ¿cierto? Entonces, esos son grupos donde en esos países se observan como esos brotes atípicos, ¿cierto? Entonces, y acá lo que es interesante es como, ¿qué pasa como en las zonas de media endemia? Entonces, en las zonas de media endemia, como son zonas donde como las condiciones sanitarias como no son perfectas, ¿cierto? Pero uno podría imaginar que están mejorando, ¿cierto? Lo que pasa es que normalmente en esas regiones, si las condiciones sanitarias son heterogéneas, ¿cierto? Nosotros podemos como tener como regiones o zonas donde como el saneamiento es muy bueno y zonas donde es muy mala, y también como puede como haber como distinciones por renta, ¿cierto? Entonces, las condiciones sanitarias son heterogéneas, ¿cierto? Entonces uno observa como circulación del virus en el país o la región, pero como muchas personas van a llegar a la edad de adulta sin como haberse contactado, sin haberse infectado, y por lo tanto no tienen como inmunidad. Y eso va generando como uno podría pensar que es un ejército de individuos susceptibles a la enfermedad. Entonces, normalmente lo que uno observa en esos países, como esos son los países donde uno normalmente observa como brotes grandes, o hay como un buen potencial para como
haber como brotes epidémicos que son grandes. Entonces, uno podría pensar que es un tipo de paradoja como de las mejorías sanitarias en países en transición, o sea, esa transición de un país de alta o media endemia hacia como un país de media o baja endemia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene como una mejora de las condiciones sanitarias y los niños, por ejemplo, paran de infectarse con hepatitis A, entonces lo que uno puede observar como es una rápida disminución de la seroprevalencia en la población adulta, ¿cierto? Entonces, acá son datos como que son relativamente recientes, como es de un artículo que salió en 2019, que compara como la seroprevalencia del anticuerpo como de la hepatitis A, como en dos períodos, ¿cierto? Entonces, el primero de 2006, de 2004 a 2006, después de 2014 a 2016, ¿cierto? Y ahí si ustedes, no sé si se puede ver bien, como es un poco pequeña acá yo voy a aumentar un poco la tabla, lo que uno puede observar como es que como hay un nítido decaimiento de la seroprevalencia como en como adultos jóvenes, ¿cierto? Y también como en niños como jóvenes también, en niños, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá uno puede ver como que en el grupo, por ejemplo, de 2 a 9 años, el porcentaje como de personas que tenían inmunidad como a la hepatitis A era de como aproximadamente 36%, y después de 10 años, cuando miramos de nuevo ese grupo, como eso cayó como a como 20%. ¿Cierto? Acá también como de 10 a 19, eso cae de casi 40% hace como 30%, ¿cierto? Y como los adultos de 20 a 29 años, eso cayó de como casi 60% a hacia como 30%, ¿cierto? Entonces, una disminución como bastante grande como de la seroprevalencia, como eso ocurre como principalmente como en los adultos, niños y adultos jóvenes, ¿cierto? Y acá si ustedes miran como las personas más de mayor edad, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede ver como que, por ejemplo, en 2004, 2006, como si nosotros miramos de las personas con edad como mayor que 30 años, como casi todos como tenían como inmunidad como a la hepatitis A, ¿cierto? Entonces, si uno mira como las personas con más de 50 años, como eso es casi 100% de las personas como tuvieron como hepatitis A por vida, ¿cierto? Eso porque como en ese periodo en Chile, como las condiciones sanitarias no eran tan buenas, entonces uno puede imaginar que la persona durante su vida adquirió como o durante la infancia o cuando era adulto ya, como la hepatitis A, ¿cierto? Como eso es como, entonces, esos son como datos recientes y eso va a ayudar un poco a explicar los brotes que nosotros observamos en Chile, ¿cierto? Después voy a comentar acerca de eso. Entonces, eso lo que yo llamé de paradoja de las mejorías como sanitarias en países en transición, o sea, como el riesgo, como mejorando las condiciones sanitarias, como de alguna manera se aumenta el riesgo de un brote epidémico, ¿cierto? Como otra observación, como cuando uno tiene desastres naturales, como por ejemplo terremotos o inundaciones, eso como después de esos desastres, como uno también observa mayor circulación del virus, ¿cierto? Y puede ser simplemente como, porque como no sé, como una inundación, como ocurre mayor contaminación como de varias áreas, también en un terremoto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el terremoto de 2010 en Chile, como esa región, como cerca de Concepción, como tuvo como un brote importante de hepatitis A, ¿cierto? Eso puede ser observado como en los datos acerca de la hepatitis A como para Chile. Entonces, acá lo que yo estoy llamando de brote atípico es ese brote que está relacionado a una población específica, que en ese caso es la población de hombres que hacen sexo con hombres, ¿cierto? Y ahí como, desde los años 90, como hay varios, se han reportado como varios brotes epidémicos en países como de buenas condiciones sanitarias como relacionados a ese grupo, ¿cierto? O sea, como no es que atingió solamente ese grupo, pero como atingió mayoritariamente como personas de ese grupo, ¿cierto? Eso como, hay casos en Australia, Estados Unidos, varios países de Europa, como. Y ahora, como claramente, como lo que los investigadores apuntaron es que los determinantes de esos brotes, como fueron como
Primero fue la transmisión sexual, como era la principal manera de transmisión, ¿cierto? Entonces no tenía mucho que ver con ingestión de alimentos contaminados, en la mayor parte de las transmisiones, y también como la otra razón como de esos brotes era que en esos países como hay un bajo nivel como de personas inmunes, ¿cierto? Como hay una baja cero prevalencia del anticuerpo de la hepatitis A, ¿cierto? Y ahí como en algunos países también se observó lo que yo llamo aquí de desbordamiento del brote epidémico, ¿cierto? Entonces es un desbordamiento que va como desde la población como de los hombres que hacen sexo con hombres, HSH, hacia la población general, ¿cierto? Entonces, ¿cómo que eso pasa o cómo que nosotros podríamos quizás como modelar como esa infección que pasa de la población de los HSH hacia como la población general? Una cosa importante acá es que, como entonces, en esos brotes atípicos, en ese particular, como la transmisión sexual es muy importante. Entonces, cuando uno modela enfermedades sexualmente transmisibles, entonces una cosa que parece ser bastante importante es lo que uno podría llamar de super spreaders, que son personas que uno podría imaginar que son personas o que tienen múltiples parejas o que tienen como un cambio muy frecuente de parejas, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, uno podría pensar en trabajadores sexuales, ¿cierto? Como, entonces, esas personas como puede ser un grupo muy pequeño, pero esas personas pueden tener como un fuerte impacto en la transmisión como de la enfermedad, ¿cierto? Y también como puede ser importante como la distribución de cómo como los distintos grupos de personas como se conectan en ese, lo que voy a imaginar que es un grafo de transmisiones, como el grafo de las relaciones sexuales, ¿cierto? Por ejemplo, si los individuos como que llaman de super spreaders normalmente se conectan con otros super spreaders, eso tiene un cierto impacto en la manera como la enfermedad se disemina, como, entonces, como si hay un tipo de correlación de grado en relaciones sexuales, como eso también como tiene un impacto importante como para el brote epidémico, ¿cierto? Como, quizás después yo vuelvo como con eso en más detalle. Y acá un comentario, ¿cierto? Entonces, acá la idea de ese tipo de modelamiento es como de alguna manera, como lo que queremos como mostrar es que es importante como hacer campañas de vacunación que son enfocados, por ejemplo, en la población como HSH, ¿cierto? Como ese es el mensaje general como de ese trabajo, ¿cierto? Como, entonces, por ejemplo, acá yo tengo como, solo como ilustración, como yo tengo acá una tabla con datos de hepatitis A, ¿cierto? De un brote que ocurrió en Australia de 91 a 90, perdón, acá es de 91 a 92, no es de 97, ¿cierto? Entonces, simplemente como ese es un dado de un artículo que hace ese tipo de análisis para hacer el modelamiento de esos datos, y acá como en la curva negra, ¿cierto? Como esa, yo simplemente como escribí acá como los datos de esa tabla, entonces esa curva negra como es la incidencia total, ¿cierto? De toda la población, como, ¿no? Como considerando hombres, mujeres y también como personas para las cuales nosotros no sabíamos cómo clasificarlas, era desconocido como la preferencia sexual o mismo el sexo, ¿cierto? Y acá la curva en rojo, eso son las personas que claramente se declaran como hombres homosexuales o bisexuales, ¿cierto? Entonces uno puede ver que en ese caso en Australia, como la mayoría de los casos eran como personas que se declararan como homosexuales o bisexuales, hombres, y eso en azul es como lo que yo llamé, lo que aparece en la tabla como otros. Entonces acá yo estoy excluyendo los desconocidos, ¿cierto? Entonces como podría ser que la curva roja podría ser más grande y la azul también podría ser más grande, ¿cierto? Pero a principio uno observa que la mayoría de los casos como es como en hombres que se declaran como HSH, ¿cierto? Y como esa curva azul de alguna manera representaría como ese desbordamiento hacia la población general, ¿cierto? Como esos datos acá no son perfectos, ¿cierto? Porque como hay problemas de personas asintomáticas, ¿cierto? Entonces, una persona asintomática, como no es tan probable que esa persona como va a notificar un caso, ¿cierto? Como, y acá como, y como ya hay ese problema como también de las personas que supuestamente nosotros no sabemos como la preferencia sexual en
ni el sexo, ¿cierto? Pero uno ya puede observar acá. Y otra cuestión acá es como no necesariamente como todos los casos que aparecen acá, ¿cierto? Tienen que ver con como la hepatitis transmitida, tienen que ver con ese brotes de hepatitis con origen sexual, ¿cierto? Entonces, acá eso no queda muy claro, como después yo voy a mostrar otros datos donde eso queda más claro, como que es un dato más reciente, ¿cierto? Entonces, acá como entonces, ese era un caso en Australia de 91 hacia 92. Ahora, como en Chile, entonces, en el segundo semestre de 2016 hacia el primer semestre, como al inicio del primer semestre de 2018, entonces Chile tuvo como el primer brote de hepatitis A con esa característica de transmisión sexual, ¿cierto? Como y eso fue como noticia como en los periódicos, como también como noticias en otras partes del mundo. Eso fue noticias como en varias partes del mundo, porque en realidad como ese brote afectó de manera más o menos simultánea a varios países, ¿cierto? En Europa, Estados Unidos, como también hay relatos en Asia, como eso afectó varios países. Y ahí como en los casos iniciales que se observaron en Europa, como muchos de esos casos, como uno puede como hacer como un tipo de rastreo y verificaron que esas personas, como muchos de ellos, como participaron del Europride Festival, como que se realizó como en agosto de 2017 en Amsterdam. Entonces, eso como fue un evento que de alguna manera como generó como muchos casos, ¿cierto? Y acá como en los periódicos, cuanto en la literatura, no sé, más académica, como hay un gran número de trabajos como de epidemiólogos, como explorando ese brote de 2016 hasta el 2018, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá como hay trabajos como, por ejemplo, que intentan como describir como estadísticamente cómo fue ese desbordamiento, por ejemplo, en los Países Bajos, en Alemania, y también como hasta un trabajo chileno, ¿cierto? Y acá lo que es importante es que, entonces, como no necesariamente como un caso de hepatitis puede ser atribuido como a como ese brote, ¿cierto? Como hubo como un testeo, como un análisis genómico de las personas infectadas, que ahí como uno puede hacer el rastreo, decir como, si ese brote está relacionado como a una variante de la hepatitis A, que como está relacionada a la transmisión, como a los casos de transmisión sexual, ¿cierto? Entonces uno puede como, en Alemania y en Holanda, como hacer ese rastreo como con más precisión, como determinar cuáles son los casos que realmente están relacionados con el hepatitis A, donde la mayor parte de la transmisión es sexual, ¿cierto? En Chile eso no es posible, pero por ejemplo, en ese trabajo que aparece acá, lo que esos investigadores hicieron fue como verificar que algunas de las variantes que aparecen como, creo que fue en el hospital de la Católica, sí eran como variantes como de la misma cepa de los virus de hepatitis A que ocurrieron como en Holanda, en Alemania, ¿cierto? Entonces, como había claramente una conexión, como uno podría probar eso. Entonces, acá, por ejemplo, en el caso de los datos de los Países Bajos, acá creo que no se puede ver bien, ¿cierto? Pero acá como en ese gráfico acá, nosotros tenemos como las notificaciones, o sea, la incidencia mensual de los casos de hepatitis A en Holanda, en ese periodo que va como, creo que es como de enero de 2017 hacia como abril de 2018, y esas barras más oscuras acá, esos son los casos a donde se verificó que esas cepas tenían relación con ese brotes de hepatitis A que empezó como, que uno podría imaginar que empezó como en Amsterdam, ¿cierto? Como está relacionado con ese Europride Festival que pasó en Amsterdam, ¿cierto? Entonces, como en Holanda, como ellos tienen como muchos recursos, ¿cierto? Entonces, ellos como más o menos como analizaron como 70% de todas las personas que notificaron hepatitis, como ellos hicieron como para 70% de esas personas, como hicieron el rastreo. Entonces, uno tiene como claramente una distinción de lo que es un caso relacionado como
a esta transmisión sexual y lo que no es como relacionado a la transmisión sexual. Y acá como solo a título de ilustración, ¿cierto? Entonces la primera cosa como, entonces de esos casos acá como se muestran, yo creo que en total como eran como, no sé, 430 casos y 240 de los que fueron como analizados estaban relacionados con esas cepas que tenían relación con los HSH y como si uno mira 65% de esos casos acá, ¿cierto? Eran como hombres, eran personas que se declararon como HSH, ¿cierto? Entonces, más o menos como a cada 3 personas infectadas, como 2 personas como eran hombres HSH y el otro 30% o era mujer, o era crianza, o era niño, ¿cierto? Lo que ellos también observan en ese estudio como es que hay mucha poca incidencia en los niños de esa variante acá, ¿cierto? Como y también como es más común como la incidencia en hombres que no se declaran como ACSH y como eso podría tener relación como ellos hacen algunas hipótesis, por ejemplo, con el hecho de que, no sé, como tanto hombres HSH cuanto hombres no ACSH comparten, por ejemplo, los mismos sanitarios públicos, ¿cierto? Entonces, como un hombre tiene como más probabilidad de infectarse do que una mujer, ¿cierto? Por el simple hecho que comparte como más espacio con los otros hombres, ¿cierto? Como, y acá, por ejemplo, solo ilustración de nuevo, como esa curva negra acá, ¿cierto? Era simplemente la incidencia de los casos totales de los casos con esa cepa relacionada al MSM o HSE, H, ¿cierto? Y esa curva roja son los casos como que con certeza como uno sabe que son personas, hombres HSH, y en azul son los hombres que no se declararon ACSH, y en verde son como las mujeres, ¿cierto? Entonces uno puede ver como que la incidencia en los hombres es más grande, y acá como en mujeres como hay una incidencia, pero es más pequeña que en los hombres. Acá como es el caso de Chile, ¿cierto? Entonces como, solo ver si como yo me demoro mucho acá. Entonces acá como en Chile se hizo como un estudio epidemiológico, ¿cierto? Entonces acá son simplemente como en esa primera gráfica tenemos los casos notificados, ¿cierto? Y lo que uno puede observar como es que hay claramente un aumento brutal en el número de notificaciones, ¿cierto? Como empezando acá en el fin, en el último trimestre de 2016, ¿cierto? Entonces fue muy notable como ese aumento de casos. ¿Cierto? Y una cosa que es muy rara acá es que la notificación de que había un brote solo como fue como en abril, ¿cierto? Pero uno claramente ya puede ver que en las primeras semanas de 2017 ya hay como un número súper grande, como un crecimiento como brutal como de casos notificados, ¿cierto? Pero como la CEREMI y el Ministerio de Salud como se demoró un poco a notificar que había un brote de hepatitis A como en la región metropolitana. Entonces, como la CEREMI de la región metropolitana como hizo una encuesta, como en casi, no sé, como casi 60% de las personas que fueron infectadas como del enero hacia abril, ¿cierto? En la región metropolitana. Y como constataron como que casi como 62% eran casos homosexuales, ¿cierto? Y ahí como hay un tipo de formulario, ¿cierto? Que uno entrega en esa encuesta, ¿cierto? Donde uno tiene que decir como sus preferencias sexuales, comportamiento, una serie de cosas, ¿cierto? Entonces, ese fue como un estudio epidemiológico realizado por la CEREMI. Como yo no voy como a entrar mucho más en detalle acá, ¿cierto? Pero como es un tipo de comparación que podemos hacer con que fue observado en los otros países. Y uno imaginar que el problema acá en Chile es que nosotros no tenemos como una información tan buena como lo que uno puede observar como en Holanda o en la Alemania, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en Chile, yo creo que como casi no hay información acerca de cuál es el tipo de la variante de esos casos notificados, ¿cierto? Entonces, uno no puede claramente distinguir qué es un caso relacionado con ese brotes HSH y qué no es un caso relacionado con ese brote, ¿cierto? Eso es un poco más complejo como en los datos chilenos, ¿cierto? Entonces, acá como
Ahora, hablando un poco más acerca de modelamiento matemático, entonces, como yo había comentado, desde los años 90, han habido como varias observaciones de brotes relacionados a la población como HSH o MSM, ¿cierto? Entonces, esos datos que yo había mostrado de Australia, ¿cierto? Como en 2016, como un par de personas acá hicieron como un tipo de modelamiento y análisis estadístico de esos datos, ¿cierto? Y la idea era como intentar como estimar los parámetros y también como de alguna manera describir como cuál es la cobertura crítica de inmunización que sería necesario, en ese caso, en Sydney, a donde ocurre ese brote, para que uno podría como prevenir como futuras brotes epidémicos en la población HSH, ¿cierto? Entonces, una cosa importante de acá es que en ese artículo acá, como se destaca mucho el rol de las campañas de vacunación de la hepatitis A en el grupo de las personas o en esa población HSH, ¿cierto? Y eso es importante porque como en Australia, por ejemplo, la endemia la endemia es muy baja de hepatitis A. Entonces, naturalmente, como la población HSH no puede sola alcanzar como ese nivel de inmunización, ¿cierto? Entonces, es necesario como haber una campaña de vacunación constante para evitar ese tipo de brote, ¿cierto? Entonces, eso fue un artículo en 2016. Entonces, en 2018, como otros autores escribieron como un otro artículo de alguna manera criticando el artículo anterior, criticando básicamente los métodos que el primer artículo utilizó como para hacer las estimaciones de los parámetros, ¿cierto? Entonces, en el primer artículo fue básicamente fue una cosa como más matemática, ¿cierto? Como un tipo de ajuste utilizando mínimos cuadrados, y el segundo grupo era un grupo de estatísticos, ¿cierto? Entonces, como utilizan como ferramentas un poco más como modernas, ¿cierto? Y hacen la estimación utilizando como Markov Chains Monte Carlo, ¿cierto? Pero básicamente los resultados son bastante similares, ¿cierto? Entonces, en el primer trabajo la cobertura crítica de inmunización que ellos encontraron debería ser como 70%, y en el segundo encontraron que debería ser como aproximadamente 65%, entonces como hay una pequeña discrepancia en ese R0, que es el número básico de reproducción, que es el número esperado de casos secundarios generado por una persona infectada en una población de susceptibles, ¿cierto? Entonces, yo creo que no se puede ver bien, ¿cierto? Ese es el modelo que los dos artículos como se basearon para hacer esa estimación. Entonces, ese es un modelo compartimental, ¿cierto? Que es un modelo del tipo SEIR, ¿cierto? A donde hay varios compartimentos de infectados, ¿cierto? Entonces, acá hay el compartimento de los susceptibles, hay los expuestos, ¿cierto? Porque la hepatitis A, como tiene un periodo de latencia importante, como que aproximadamente como en promedio como de 2 semanas, ¿cierto? Hace que uno pase al compartimento de infeccioso. Y ahí, como al inicio del periodo infeccioso, las personas normalmente son lo que se llama de presintomático, o sea, no tienen síntomas. Y ahí, como yo había comentado antes, ¿cierto? Hay una proporción de personas que después evoluyen hacia asintomático y hay una otra proporción que sigue siendo asintomático, ¿cierto? Entonces, ese fue básicamente el modelo que ellos utilizaron, un modelo como del tipo compartimental, como SEIR, con esos 3 compartimentos como para infecciosos, ¿cierto? Ahora, una cosa que interesante que me llamó atención en 2016 o 2017, como yo entré en contacto con ese tipo de modelo y ese tipo de problema, fue que junto con los parámetros, ellos también como hicieron estimación de cuál debería ser la población de los hombres que hacen sexo con hombres, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, como ellos utilizan esos datos de la epidemia para hacer como inferencia no solo acerca de los parámetros, pero también acerca de la población, cuál debería ser la población como de hombres que hacen sexo con hombres para generar esos datos, ¿cierto? Entonces, y ahí lo que me llamó atención es que como ellos mismos observan que las estimativas que ellos obtuvieron como para esa población, como está muy por debajo de lo que sería esperado,
¿cierto? Entonces, como esa estimación como para el tamaño de la población de hombres que hacen sexo con hombres, como es debajo del esperado, ¿cierto? Y como ellos comentan, como más o menos en la misma fecha, como esos son dados que son de 91 a 72, ¿cierto? Había como una encuesta de preferencias sexuales como en esa región, como el número, a población estimada como debería ser como entre 5.000 y de 10.000 como hombres HSH en esa región de Sydney, pero ellos llegan como como si ustedes se fijan acá, como en las análisis, como la población queda en torno de como 700, 2.300 personas, ¿cierto? Entonces, muy abajo de lo que era como esperado, ¿cierto? Mesmo si uno lleva en cuenta como que ni todos los hombres como HSH son como susceptibles, eso como todavía es muy pequeño, como no podría reproducir como en realidad lo que pasó en esas poblaciones, ¿cierto? Entonces, como eso claramente es un problema, ¿cierto? Y ahí como en el segundo artículo, como ellos como intentan como dar una respuesta a como por qué que ese parámetro estimado como no fue bueno, ¿cierto? Y más o menos lo que ellos hacen la sugerencia acá es de que como el modelo SIR compartimental tradicional, ¿cierto? Está embasada como en esa ley de acción de masas y eso es una representación muy mal de cómo es el verdadero como interacción sexual entre las personas de esa población, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ellos como destacan que, por ejemplo, el hecho que existen como grupos muy pequeños, por ejemplo, de super spreaders, como eso como hace con que como ese padrón de cómo las personas se comportan sexualmente, como es difícil de capturar como con ese modelo, ¿cierto? Entonces, como de alguna manera el modelo puramente por la ideación de masas no funciona muy bien como para esos dados, ¿cierto? Entonces, para mí, como cuando yo leí eso fue de alguna manera como una motivación para intentar como un abordaje como utilizando redes complejas, ¿cierto? Pero en realidad, como si lo que yo intenté hacer primero como fue intentar como mejorar la estimación de ellos, ¿cierto? Entonces, mi primer abordaje no fue como pensar como en modelos con redes complejas, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Entonces, pero lo que eu vou tentar fazer agora como é falar um pouco acerca de como que uno poderia como incluir como o modelamento de redes complejas para modelar esse problema, certo? Então, eu vou como empezando a falar como um pouco acerca de epidemias em grafos, certo? Em redes. Então, uno pode imaginar como que al fin de los años 50, como hay el inicio do que uno puede imaginar que es el estudio de grafos y grafos aleatorios, ¿cierto? Eso fue como iniciado como por Erdős y Rényi, ¿cierto? Después como en el fin de los 60 y 70, como hay como algunos trabajos en psicología y sociología, ¿cierto? Por ejemplo, este trabajo de Stanley Milgram, que intenta como de alguna manera como llamar a atención de cómo que es la red de contactos o redes sociales de las personas, ¿cierto? Y hay esa idea de que las personas son, como hay 6 grados de separación, ¿cierto? Entonces uno podría imaginar que yo puedo llegar como de mí a cualquier otra persona en el globo, simplesmente pasando por 6 personas como vamos así, ¿cierto? Entonces, si yo tomo una persona acá, entonces yo tomo una persona como en promedio, ¿cierto? Como debería existir como un camino y no del vértice V o de la persona V hacia la persona U, y eso como si uno intentase buscar como el camino más corto, ese camino como debería tener como al máximo 6 personas, ¿cierto? Como esa es una idea eh, y eso como después como se observó que eso como es bastante aproximado para redes reales, ¿cierto? Eso quiere decir como que el diámetro de esas redes complejas reales, por ejemplo, que representan redes de contactos sociales, tiene diámetro corto, ¿cierto? Después, como en los años 90, años 2000, como los físicos como popularizaron mucho como el estudio de las redes complejas, ¿cierto? Entonces, como lo que observó como
Entonces, eso tiene que ver también con el advento de computadoras más eficientes, ¿cierto? Entonces, como hubo como en varias ciencias, recolección de datos relacionados como a redes complejas que aparecen como en diversas ciencias. Por ejemplo, en biología, redes de proteínas, no sé, como en psicología, redes sociales, en matemática, una cosa que es bastante conocida es ese grafo de coautores, ¿cierto? Y, por ejemplo, uno puede decir, no sé, como a ese concepto del número de Erdős, ¿cierto? Como, que sería como el número de coautores que uno tiene que atravesar para llegar como al Erdős, ¿cierto? Como, y como redes sexuales, entonces como hubo como una fuerte popularización como de modelos en redes reales, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hicieron como es como colectar un monte de datos acerca de esas redes reales y como proponer como distintos modelos que de alguna manera capturan como distintas características de esas redes reales, ¿cierto? Por ejemplo, cuál es la distribución de los grados, si hay como correlación de los grados, si hay como clusters, ¿cierto? Como, y hay tantos argumentos que son heurísticos como argumentos rigorosos para estudiar como esas redes y también como procesos que pasan en redes, ¿cierto? Como un proceso de transmisión de una infección. O com acadêmicos em redes, como modelos estocásticos em redes. Eu vou como apagar minha câmera, porque parece que minha conexão não está muito boa. Então, como, normalmente, como o estudo de modelos epidêmicos estocásticos em redes, como, é bastante complexo, certo? É bastante delicado, certo? E o que passa acá como é que normalmente como é muito mais fácil, por exemplo, estudar como um modelo del tipo SIR ou as variantes, como por exemplo o modelo SIR, do que um modelo CIS, certo? Como e isso tem que ver como porque o estudo desses modelos del tipo SIR, por exemplo, guarda uma forte relação com o estudo de componentes conexas de grafos aleatórios, certo? Então, basicamente, é como são as mesmas ideias como que aparecem quando uno vai estudar isso como de maneira rigorosa. Certo? Então, acá como uma ideia recorrente que aparece quando uno vai estudar como uma epidemia, uma epidemia del tipo SIR, em um grafo ou em uma rede complexa, um grafo aleatório, certo? É que o que uno tem que fazer como é como construir como el grafo al mismo tempo que uno como estudia a infecção, certo? A ideia seria mais ou menos essa, como se eu empiezo com um vértice infectado, al invés de como ya imaginar como todo el grafo, lo que yo voy a hacer como es construir como el grafo a los poquitos, ¿cierto? Por ejemplo, el vértice V tiene como el vecino V1, el vecino, no sé, como V1, V3, y ahí como puede, no sé, por ejemplo, infecta el V1, infecta el V3, ¿cierto? Y después yo voy a explorar como los vecinos del vértice V1, los vecinos del vértice V2, los vecinos del vértice V3 y los vecinos del vértice V3, ¿cierto? Como, entonces, como uno va construyendo como un tipo de árbol para como al mismo tiempo ir como construyendo el grafo y estudiando el proceso infeccioso, ¿cierto? Entonces, como, esa es más o menos la idea, ¿cierto? Entonces, ahí uno van a entrar cosas como aproximaciones utilizando procesos de ramificación. Entonces, ese es el tipo de cosa que aparece cuando uno quiere hacer el estudio riguroso de eso. ¿Cierto? Pero ese método no funciona muy bien cuando uno tiene como una dinámica del tipo CIS, por ejemplo, ¿cierto? Porque cuando uno tiene como una dinámica del tipo SIR, ¿cierto? Una vez que yo, como ya estudié, como ya exploré los vecinos del vértice V, básicamente, si la dinámica es del tipo SIR, yo puedo como me olvidar como del vértice V, ¿cierto? Porque él ya fue removido. Acá también, como después que yo ya exploré como los vecinos del vértice V1, yo puedo como básicamente olvidarme del vértice V1, ¿cierto? Pero en un modelo del tipo CIS, como yo no puedo me olvidar como de los vértices que ya fueron como infectados, ¿cierto? Entonces, eso hace mucho más complejo el estudio riguroso, ¿cierto? Entonces, para los modelos del tipo SIR, como hay como inúmeros trabajos para una gran variedad de redes complejas, ¿cierto? Y normalmente lo que uno intenta hacer como es responder cómo que las propiedades de las redes afectan la dinámica de la difusión de la enfermedad y también como el tamaño final de la epidemia, ¿cierto?
Ahora, como si uno quiere conectarse un poco más con los modelos determinísticos, ¿cierto? Como uno sabe que, por ejemplo, cuando yo tengo un modelo estocástico que está como también basado en la ley de acción de masas, normalmente lo que pasa es que si yo miro como en el límite el modelo estocástico, el comportamiento del modelo estocástico basado como en la ley de acción de masas como, tiene como límite el modelo determinístico, ¿cierto? Como, entonces, como de alguna manera hay una relación muy clara entre el modelo como estocástico y el sistema de ecuaciones determinísticos, por ejemplo, del modelo CIR, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo como unos gráficos de simulaciones. Entonces, por ejemplo, acá con una población 100, eso acá es la curva de del modelo como determinístico, ¿cierto? Eso que yo intenté pintar en azul, ¿cierto? Como fue como acá un poco más fuerte. Y uno puede ver como que hay una fluctuación en el modelo estocástico alrededor de esa curva, y conforme el n va creciendo, la fluctuación es cada vez más pequeña, hace que, no sé, como, por ejemplo, para el n igual a 10.000, que sería como un modelo con 10.000 personas, como la fluctuación es muy pequeña, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, hay una convergencia de las trayectorias del modelo estocástico hacia las trayectorias del modelo determinístico. Entonces, lo que uno puede preguntarse es que si nosotros podríamos encontrar como algún tipo de relación similar para un modelo epidémico en redes complejas, ¿cierto? Porque de alguna manera es mucho más sencillo estudiar como una ecuación diferencial como determinística, ¿cierto? Do que intentar hacer esas construcciones de los modelos estocásticos, ¿cierto? Esas construcciones utilizando acoplamiento y modelos de ramificación, ¿cierto? Como, entonces, uno sería como muy ventajoso como tener como ese tipo de relación entre modelo estocástico y modelo determinístico siendo dado por un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y la respuesta a esa pregunta es como que sí es posible relacionar como modelos estocásticos en redes complejas con un tipo de modelo determinístico que de alguna manera modela el límite del comportamiento del modelo estocástico cuando la población tende a ser infinita, ¿cierto? Y acá nosotros llegamos a esos modelos que yo llamé de modelos como Edge-Based Compartment Models, ¿cierto? Entonces, como desde los años 2000, cuando se volvieron como populares el estudio de redes, como hay como mucho estudio como acerca de modelamiento de epidemias como en redes, ¿cierto? Como pero como muchas de las cosas como eran como heurísticas, ¿cierto? Como muchos de los trabajos como que eran llevados por físicos, después como hay un par de trabajos, como hay como varios trabajos en realidad como haciendo eso de manera rigurosa, ¿cierto? Pero eso no está, esos trabajos como no establecieron esa conexión entre el modelo estocástico y el modelo, un posible límite dado por un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Los primeros a hacer eso con un relativo suceso fueron como Volz en 2008 y también como Miller después en 2011. Cuando yo digo suceso, es porque ellos de alguna manera como obtienen un límite que es sencillo de describir, ¿cierto? Como antes hubo unos intentos, por ejemplo, el trabajo de Bow y New en 2008, pero acá en ese caso ellos llegan a un sistema límite que tiene como un sistema de ecuaciones diferenciales con infinitas ecuaciones. Básicamente lo que ellos tienen como es como un conjunto de ecuaciones para cada posible grado, ¿cierto? Entonces, si la distribución de grados no es acotada, uno acaba con un sistema que tiene infinitas ecuaciones, ¿cierto? Y también como hubo otro intento, como fue un intento de Anderson, que es como un tipo de modelo que se llama pairwise model, ¿cierto? Como, entonces, esos fueron los primeros modelos, pero el modelo que uno puede imaginar que tuve mayor como suceso en ese intento, como fue como ese trabajo de Volz y Miller, ¿cierto? Pero el problema acá es como las derivaciones, tanto de Volz como Miller, no son rigurosas, ¿cierto? De un punto de vista matemático, porque no hacen rigorosamente la conexión entre lo estocástico y el determinístico, ¿cierto? Como hay como unos saltos pero el límite es correcto, ¿cierto?
y esos límites, como esa conexión como precisa entre lo estocástico y lo determinístico, como fue llevado a cabo, por ejemplo, en esos tres como trabajos acá, ¿cierto? Como, entonces, esos fueron los primeros tres trabajos que hicieron eso de manera rigurosa, ¿cierto? Mostraron que ese límite estaba correcto, ¿cierto? Y mostraron cómo derivarlo rigorosamente. Entonces, como en la literatura, no sé, si ustedes van en el Google y escriben como Edge-Based Compartment Models, ustedes van a encontrar como un gran número de trabajos, ¿cierto? Pero la mayoría de esos trabajos como no abordan o ni intentan hacer la demostración rigorosa, ¿cierto? Eso porque la demostración rigorosa es bastante técnica, ¿cierto? Es bastante compleja, ¿cierto? Entonces, como normalmente, como los trabajos como se quedan satisfechos como en, no sé, como encontrar el límite y comparar el límite con simulaciones, ¿cierto? Solo una idea. Entonces, ¿cómo es el modelo de Miller como, y también como de Vos, ¿cierto? Entonces, ese modelo está basado como en un tipo de red que es la red que se llama de Configuration Model, ¿cierto? Como yo no tengo mucho tiempo acá, entonces yo voy como pular eso. No sé si, como es un tipo de red, la característica principal de esa red es que uno puede como determinar una distribución para los grados, ¿cierto? Y uno como, ese tipo de red es construida por un algoritmo que al final como te entrega ese número de esa distribución de grados para su red, ¿cierto? Pero como esa red no es perfecta, ¿cierto? Esa red como tiene esa flexibilidad en los grados, en la distribución de los grados, pero no captura como todas las características de una red real, ¿cierto? Por ejemplo, en ese modelo, cuando uno construye como una red utilizando ese modelo Configuration Model, los grados de los vértices no son correlacionados, ¿cierto? Y cuando uno va a las redes reales, normalmente los grados de dos, por ejemplo, vecinos, como guardam algum tipo de correlação, certo? Ou negativa ou positiva. E el modelo Configuration Model, essa correlação é zero, certo? Então, ou seja, como é totalmente independiente el grado mi grado e el grado de mi vecino, certo? Como, isso não é uma boa, como, esse é um ponto débil como del modelo de Configuration Model. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de los modelos Edge-Based Compartment Models? Entonces, acá básicamente la idea es hacer un cambio de perspectiva, ¿cierto? Entonces, cuando uno estudia como los modelos epidémicos compartimentales tradicionales, entonces, los vértices acá son las personas, ¿cierto? Entonces, en el modelo compartimental, normalmente nosotros contamos el número o la proporción de individuos en una determinada clase, ¿cierto? Por ejemplo, el número de personas infectadas, el número de susceptibles, así por delante. Cuando nosotros consideramos los Edge-Based Compartment Models, nosotros vamos mirar como variables que son como basadas en las aristas de la red, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una cosa que va a ser importante para nosotros como es lo que se llama esa variable teta t, ¿cierto? Eso es la probabilidad que en un instante t, si yo elijo al azar un vértice de mi red, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que ese vértice elegido al azar no haya recibido una transmisión de una de sus parejas que yo también como elegí al azar, ¿cierto? Entonces sería una cosa así como, nosotros tenemos nuestro grafo, ¿cierto? Ahí como yo tomo un vértice V al azar, y ahí después yo miro las parejas del vértice V y tomo una pareja al azar, ¿cierto? Por ejemplo, tomé una pareja U. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad que esa pareja U no haya transmitido la infección a V hacia el instante T? ¿Cierto? Entonces, esa es una de las variables que va a ser importante para nosotros. Otra variable que es importante como es eso que es el phi de I, ¿cierto? El phi de I, de alguna manera, como está relacionado a ese teta de T, ¿cierto? El phi de I es lo siguiente, es la probabilidad que en un instante T, la pareja U, ¿cierto? Está infectada y no haya transmitido la enfermedad hacia V. O sea, como sería básicamente, ¿cuál es la probabilidad de que ese vértice U sea infectado y que él no haya transmitido a V? ¿Cierto? Entonces, lo que uno puede hacer, como uno puede como ver que esa probabilidad teta T
en realidad como es la suma, como si nosotros definimos de manera similar un phi de S y un phi de R, ¿cierto? Ese teta t en realidad como es una suma de esas como variables acá, ¿cierto? Uno puede como ver eso. Y ahí básicamente lo que uno va a hacer como es de alguna manera como estudiar como cómo uno vai pensar em um sistema que tem que ver com essas variáveis acá, certo? Então, por exemplo, acá uno também pode construir como certos um modelo do tipo compartimentado, certo? Pero acá vamos estar mirando essas variáveis. Então, por exemplo, se nós consideramos que tal é a taxa de transmissão sexual por uma arista, ou seja, como estamos imaginando que quando eu tenho acá um vértice V e um vértice U, aonde o U está infectado, certo? Como acá uno puede imaginar que tiene un proceso de Poisson con una tasa tau, ¿cierto? Como, y ahí, como, entonces, en un tiempo exponencial con tasa tau, hay una transmisión, ¿cierto? Como, y con probabilidad como E a menos tau veces t, não há uma transmissão em um intervalo de tempo t, certo? Você, como não pode imaginar que acá eu tenho um processo de equação associado como a esse vértice 1, certo? E acá a taxa de recuperação é gama, certo? Então, o que eu não pode como mostrar, como quizás eu não vou entrar muito em detalhe acá, é o seguinte, por exemplo, quando nós estamos considerando como essa probabilidade phi de S, ou seja, que é uma pareja esté como suscetível, certo? E não haya transmitido a enfermidade, certo? Isso é igual à probabilidade que o indivíduo seja como suscetível, certo? Porque um suscetível não pode transmitir a enfermidade, certo? Então, como isso acá, como passa ao próximo compartimento, certo? Como se essa pessoa, como acá é um pouco difícil de como. Então, acá estamos imaginando, se essa pessoa é como suscetível, passaria como a esse outro evento se essa pessoa se infecta, certo? Pero acá o que é mais importante para nós outros é o seguinte, quando nós estamos mirando essa variável phi i, certo? Isso passa, então, isso, phi i, o indivíduo V aún não recebeu a transmissão. Então, com taxa tau, vezes phi i, ocorre uma transmissão e esse indivíduo V passaria agora como a haver recebido uma transmissão, certo? Então, uno passa desse compartimento acá, teta, certo? Que tem essa dinâmica acá, a esse compartimento 1 menos teta, certo? E também quando, se eu tenho como essa variável phi i, isso passa a ser como phi r, certo? Com uma taxa que está relacionada com a taxa de recuperação. Então, seria como taxa de recuperação vezes phi i, certo? Quizás isso como não quedou claro, certo? Pero seria isso. Então, uno pode como escrever como equações diferenciais para as variáveis phi, e basicamente como essa é uma equação que vai depender solamente de uma única equação, certo? Então, acá como essa coisa acá que aparece psi x, certo? Isso é como a função generadora de probabilidade de la distribuição de los grados del grafo, certo? Como, então, essa é uma quantidade importante para nós outros. E acá, essa coisa acá como, essa é a notação de los físicos, certo? Para como la esperança, certo? Acá como eu vou estar variando entre essas duas notações, certo? Então, como uno pode como derivar esse modelo acá, certo? Para esse modelo Edge-Based Compartment Models. Então, como é um modelo que basicamente tem como uma única equação diferencial, certo? E como com esse modelo, uno pode como recuperar como as variáveis S, a variável I e também a variável R, certo? Explorando certas relações entre como as variáveis, certo? Em realidade, acá, esse sistema tem duas equações. É uma equação em θ e uma equação em R, certo? Como então, resolvendo um sistema com essas duas variáveis acá, certo? Como com essas condições iniciais, nós podemos depois como reconstruir
todos esses compartimentos acá, el S y el I y el R, ¿cierto? Acá es como una simulación de ese modelo. Entonces acá sería como las simulaciones y acá sería como el resultado de esa ecuación diferencial cuando nosotros reemplazamos ese teta y ese R en estas ecuaciones acá, ¿cierto? Como yo ya se acaba mi tiempo, entonces como yo voy a intentar ir un poco más rápido. Entonces, acá también como para ese modelo uno puede como calcular como esas variables como límites, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño final de la infección? Uno también puede calcular el R0, ¿cierto? Como una cosa interesante acá es que el R0 de alguna manera como, si nosotros consideramos como grafos que tienen como distintas distribuciones de probabilidad para los grados, pero tienen la misma media. Entonces, de alguna manera, la variancia de esa distribución de los grados afecta directamente el R0. Entonces, por ejemplo, si estamos considerando distintos grafos con distintas distribuciones de probabilidad para los grafos, con la misma media, el R0 aumenta si la varianza aumenta. O sea, como cuanto más heterogénea es mi población en términos de grados, mayor eso aumenta el R0. ¿Cierto? Eso es como un mensaje importante. Yo voy como a intentar como ir luego a mi modelo, ¿cierto? Entonces, como, ese era un modelo de Miller como, y de Volz como de 2011, ¿cierto? Como, en 2017, como Miller propuso como una extensión donde consideró como transmisión sexual y transmisión no sexual. Acá la transmisión sexual es dada por una red, ¿cierto? Entonces uno imagina que tiene la población y esa población de alguna manera tiene un grafo conectando o describiendo como cuáles son como los parceros sexuales, ¿cierto? Y la transmisión no sexual es como descrita por un modelo similar como al modelo CIR tradicional, que es un modelo de acción de masas, ¿cierto? Como la motivación como de Miller, como solo comentar eso, tenía que ver con la transmisión sexual y no sexual del Zika y del ébola, ¿cierto? Entonces, como en Miller, en ese artículo, como hay varias variaciones del modelo, por ejemplo, incluyendo vectores, incluyendo como varias variantes, ¿cierto? Para capturar como esas situaciones acá. Una cosa que es importante acá, como para obtener como ese modelo con transmisión sexual, no sexual, como una cosa que es importante es reescribir como el modelo CIR de una manera más conveniente, ¿cierto? Entonces, tradicionalmente, nosotros presentamos el CIR de esa forma acá, ¿cierto? Pero hay una otra manera como de escribir el modelo CIR. Y eso como es introducir una variable, que es una variable XI, que como sería el número, entonces, que si T es el número esperado de transmisiones de acción de masa recibidas por un individuo aleatorio de la población hasta el instante T. Entonces, hay una manera como de escribir ese sistema con tres ecuaciones hacia un sistema que en realidad solo tiene una única ecuación, que es esa ecuación acá. ¿Cierto? Entonces, como uno pasa de un sistema acá con tres ecuaciones, o en realidad dos ecuaciones, ¿cierto? Como, porque acá en realidad sería suficiente como solo estudiar como el sistema para I, el sistema para S, si la población es constante, nosotros pasamos a un sistema que tiene como una única ecuación diferencial, y una vez que nosotros obtenemos esa solución, nosotros podemos recuperar como el S, el I y el R, ¿cierto? Como, entonces, es una manera bastante conveniente de escribir como el modelo CIR tradicional, y utilizando eso, como de alguna manera, uno puede como obtener como un modelo que combina la transmisión sexual y la transmisión no sexual, ¿cierto? Y eso depende básicamente de dos ecuaciones diferenciales, una para ese xi y otra para el teta, ¿cierto? Y como una vez que nosotros solucionamos esas dos ecuaciones acá, uno puede como recuperar las variables S, la I y la R, ¿cierto? Como acá yo no tengo tiempo para eso, ¿cierto? Entonces, uno puede como también como calcular el R0, ¿cierto? Como el R0 como va a ser como el valor propio dominante de una cierta matriz de próxima generación, ¿cierto? Como, y acá una cosa que es importante es que para eso, para calcular ese R0, es importante separar como, si la persona, como distinguir si la persona fue infectada de manera de acción de masas ou se foi infectada
por la vía sexual. Eso es importante para ese modelo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el hecho que nosotros estamos trabajando en una red, ¿cierto? Hace diferencia si la persona fue infectada como por acción de masas o transmisión sexual. Entonces, ahora como lo que yo hice fue como considerar como el modelo del Miller 2017, considerando como grupos heterogéneos, ¿cierto? Como yo había comentado, lo que yo voy a estar considerando, por ejemplo, en ese caso más sencillo, sería considerar dos grupos. O sea, por ejemplo, un grupo donde yo tengo la población que es MSM y un otro grupo 2 que son los no MSM, ¿cierto? Que a principio podría incluir mujeres, hombres y niños, ¿cierto? Como hombres no MSM. Y ahí la idea es que el grupo 1 está expuesto a los dos tipos de transmisión sexual y transmisión de acción de masas, y el grupo 2 solo está expuesto a la transmisión por acción de masas. Uno puede fácilmente, de mi modelo, también incorporar otros grupos, ¿cierto? Entonces uno podría también separar como mujeres, niños, ¿cierto? La única diferencia es que uno va a tener como un modelo con más ecuaciones, ¿cierto? Entonces, acá una idea que es importante para hacer eso es de alguna manera como escribir como el modelo CIR tradicional, también con esa idea de considerar esas variables XI. Entonces, acá yo introducí una variable XI1 y XI2, a donde XI1 sería como el número esperado de transmisiones que un individuo del grupo 1 recibe, y son transmisiones de acción de masa hasta el instante t, ¿cierto? Y el XI2 es el número esperado de transmisiones de acción de masa que un individuo del grupo 2 recibe, ¿cierto? Imaginando que ese es un individuo aleatorio o del grupo 1 o del grupo 2, ¿cierto? Eso nos permite de alguna manera extender el modelo del Miller 2017 hacia esa situación donde hay dos grupos heterogéneos, ¿cierto? Acá entonces uno obtiene un sistema un poco más feo, pero el sistema si ustedes se acuerdan, el sistema de Miller tenía dos ecuaciones diferenciales. En mi sistema acá tiene tres, ¿cierto? Si yo tuviese tres grupos, tendría cuatro ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y después todas las otras variables, el R1, R2, S1, S2, I1 y 2, yo puedo recuperarlos una vez que obtenga la solución de ese sistema con tres ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Acá lo que yo tendría era acá como yo había comentado, yo no hice la demostración formal de que ese es el límite correcto, ¿cierto? Lo que yo hice acá fue, por ejemplo, yo hice simulaciones de ese modelo con dos grupos, ¿cierto? Entonces, esa curva en azul, son trayectorias que representan el número de infectados del grupo 1 a lo largo del tiempo, y la curva en rojo es la trayectoria del número de infectados del grupo 2, ¿cierto? Y acá, no sé si ustedes pueden ver, hay dos líneas negras, eso sería el límite dado por mi modelo, ¿cierto? Entonces uno puede ver que básicamente las cosas funcionan bien, ¿cierto? Entonces yo voy a parar por acá, ¿cierto? Perdona que yo me alargué mucho. Está bien, no te preocupes, Fabio. Bueno, muy interesante, muy interesante. Me quedé con ganas de saber un poquito más de tu investigación, pero bien interesante todo. ¿Alguna pregunta que tengan, que quieran hacerle a Fabio? ¿Alguien? Bueno, puedo empezar yo. Una pregunta que tenía desde el comienzo es, ¿qué pasó con la vacuna? ¿La vacuna contra la hepatitis A se le da solamente a algunas personas? Digo, por lo del brote que hubo en Chile entre Sí. 2017, por ahí alrededor del 2017. Ah, ¿Hay alguna ¿cuál es relación, algún la estudio? pregunta? Pero, Claro, si que tú mencionaste que entonces, hubo un brote y que fue muy estudiado y que fue importante en Chile en los voy a primeros apagar meses mi del cámara. 2017.
sí, como, entonces como en Chile, como infelizmente, como nosotros no tenemos, como al menos yo no logré como obtener como dados acerca de la vacunación de hepatitis A en Chile, ¿cierto? Lo que es importante es como que haya una campaña de vacunación para personas como de esa población. Lo que se hizo en Chile, yo creo que empezó también en el 2018, fue como una campaña de vacunación en niños, ¿cierto? Yo creo que son como niños, no sé, de 0 a 2 años, como hay vacunación como para la hepatitis A. Como eso es importante si uno piensa a largo plazo. Entonces, probablemente esos niños como, no sé, en 20 años no van a tener problemas como con hepatitis A. Pero el problema acá es que debería se enfocar como el problema como, por ejemplo, los jóvenes de 14 años o 10 años, que después como vienen a ser como HSH. Esas personas están como, son un grupo de riesgo y están sin protección, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, como debería como hacer campañas, no sé, como para que personas del grupo HSH como sean vacunados de hepatitis A, ¿cierto? Esa es la solución, como, por ejemplo, en Alemania, como hay datos durante el brote, como hay datos acerca del número de vacunación de hepatitis A, y como hubo muchos, como hubo una campaña fuerte para vacunar como personas de ese grupo HSH, y eso realmente como frenó el brote en Alemania, lo mismo también como en Holanda, en los Países Bajos. Y en Chile, si usted mira los datos, como el brote fue súper grande, como el brote en Chile es mucho más grande que el brote en Alemania, que el brote en Holanda, ¿cierto? Yo no tengo datos acerca de la vacunación, pero yo estimo que como no fue muy eficiente, se hubo una campaña de vacunación en los HSH, ¿cierto? Como, Ahora, si bien es cierto que fue más afectado el grupo HSH, también mencionabas lo de el contagio a la población general. Entonces, quizá podría haber habido una campaña en general. sí, como, como una cuestión ahí, como es que si uno mira como el grupo HSH es bastante pequeño, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, se estima que entre los hombres eso debería ser como, entonces, algo entre, no sé, 1,5, 5%, a lo más 10% de la población de los hombres serían como HSH, ¿cierto? Entonces, como es bastante como eficiente como, y barato, ¿cierto? Vacunar como a ese grupo pequeño, y con eso como uno está como protegiendo a esas personas, como de una manera como la población en general como quédase como más protegida también, ¿cierto? Como, porque es un grupo bastante pequeño, entonces vacunar, no sé, 70% de los HSH es como, no debería ser difícil, ¿cierto? Como, Y la pregunta ah, sería si los encuentran para vacunarlos. sí, como esa es una de las dificultades, ¿cierto? Como con esto con una población como que uno, ahora me fugió, me escapó el termo, pero es como de difícil rastreo, ¿cierto? Como hay como, no sé, como discriminación, ¿cierto? Como no es algo que es sencillo de localizar, ¿cierto? Pero como a principio, como en Holanda, en Alemania, como se hicieron campañas más o menos eficientes para vacunar a esos grupos, como. Ahora, respecto de los modelos epidemiológicos o epidémicos en redes, Sí. ¿hay alguna relación entre estas redes y lo que se usa para el estudio de las enfermedades, que son ¿cómo se llaman? Mm, Uy, que se me fue la palabra. Que son como los caminos, digamos que, Daira, no sé si te acuerdas el nombre, como saber una persona que contagió a otra, con lo que se hace Ah, el esas cálculo. cadenas de La transmisión, trayectoria, es cierto, la trayectoria de transmisión. a la cadena de transmisión, ¿cierto? Como no tiene como cuando uno no se va a hacer una cadena de transmisión, ¿cierto? Uno está intentando, no sé, pasar como si fuera de un vértice hasta el otro, ¿cierto? Como intentar como descubrir como quién infectó a quién y cuándo,
¿cierto? Como no necesariamente tiene que ver con como los modelos en redes, ¿cierto? Pero cuando uno va a estudiar como los modelos en redes, lo que uno acaba haciendo es como, si uno hace ese approach como estocástico, por ejemplo, una manera de hacer eso es, por ejemplo, aproximar por un proceso de ramificación, ¿cierto? Entonces, al inicio, como uno podría imaginar, como es muy poco probable de que, no sé, yo infecte a ese individuo y después como haya una cadena que se cierre, ¿cierto? Porque la población es grande. Entonces, de alguna manera, como al inicio, la cadena de transmisión crece como un árbol, ¿cierto? Como no hay muchos ciclos que se cierran. Y eso nos permite como aproximar eso por un proceso de ramificación, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, como cuando uno va a mirar como los trabajos rigurosos, estocásticos, normalmente como uno está utilizando ese tipo de técnica de hacer comparaciones entre el modelo epidémico y el proceso de ramificación al inicio, y después uno tiene que utilizar otras técnicas. Pero cuando uno mira eso desde ese punto de vista como de esos Edge-Based Compartment Models, ahí simplemente como uno ignora eso porque uno está como imaginando como el límite de la población y ahí como ese tipo de argumento no aparece. Ya. ¿Qué tipo de análisis se utiliza en las redes, más allá de las ecuaciones y de esta psi1, psi2 que proponías? ¿Hay algún otro tipo de consideraciones o de análisis? ¿Se parece a los análisis que se hacen en redes sociales o tiene otra, no sé, una topología matemática, la red, y se utiliza eso? ¿Cómo se analiza una red compleja? Eh, entonces, hay varias características de las redes complejas. Normalmente lo que uno hace, por ejemplo, uno propone un modelo de red compleja y de alguna manera uno tiene como una inspiración que viene de una red real, ¿cierto? Entonces, no sé, puede ser que una red real, no sé, tenga esos clusters que podrían ser como personas que es como todos se conocen, ¿cierto? Como, entonces, como yo tengo un grafo, pero hay como clusters de personas como que se conocen. Entonces, uno quizás puede intentar crear un modelo de redes que represente ese tipo de estructura, ¿cierto? Uno también puede estudiar como esas correlaciones de grado entre los vértices. Y ahí, por ejemplo, como todas esas características van a tener como algún tipo de impacto en como la dinámica de la transmisión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene como correlación positiva entre los grados del grafo, o sea, como si yo tengo un grado alto, mis parejas también tienen grado alto. Eso, normalmente, eso aumenta el R0, ¿cierto? Como pero eso normalmente disminuye el tamaño final de la epidemia, ¿cierto? Porque básicamente lo que pasa sería como que es muy fácil tener un brote, pero ese brote de alguna manera como se extingue por sí mismo, porque las personas que tienen grado alto tienden a conectarse entre sí mismas, ¿cierto? Entonces hay como la enfermedad no se puede expandir mucho en el grafo, ¿cierto? Quédase como restricto a un grupo pequeño, ¿cierto? Como esas características como es normalmente lo que uno intenta como descubrir, ¿cierto? Como proponer modelos que tengan características de redes reales y cómo esas características como afectan la epidemia. Como. Entonces, por ejemplo, en el modelo que yo mostré a ustedes, como uno también puede considerar como ese tipo de correlación de grados, ¿cierto? Entonces, hay como varias extensiones que uno puede proponer también a esos modelos con Edge-Based Compartment Models. También, ¿cierto? A donde uno, como la cosa no es 100% rigurosa, ¿cierto? Pero uno llega al menos a los límites correctos, si uno puede decir así como... Ok, gracias, Fabio. Gracias por las preguntas, Alejandra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Yo tengo también como un comentario, si nadie tiene pregunta, es que yo estoy como organizando un workshop, Ajá. ¿cierto? En enero, que es el workshop como que la UTEN como ya realiza como varios años, y eso va a ser como la 5ª edición, ¿cierto? Eso va a ser como virtual, del 19 al 21 de enero. Y como todavía, como ya se encerró el plazo de submisión de trabajos, pero todavía como tenemos un par de cupos. Entonces, si alguien se interesa, me puede como enviar como un correo, ¿cierto? Como
los temas son bien diversos, como hay temas de ecología, hay como temas que son como de epidemiología, hay temas que son más estatísticos, ¿cierto? Es como bastante variado como las charlas, ¿cierto? Entonces, si alguien se interesa, me puede enviar un correo o también puede ir al sitio del grupo como de la UTEM, que yo voy a escribir acá como matebiutem.com, ¿cierto? Y ahí como hay un link para el 5º workshop. Entonces, si alguien se interesa, como me puede como contactar como o enviar un trabajo. Ok. ¿Cierto? Muchas gracias a todos ustedes por como... Espera, Fabio, porque si nadie te pregunta, no importa, yo sigo. Ah, cierto. No, lo que yo quería... Alejandra, Dime, ¿puedo? A mí dale. me pareció súper interesante. Bueno, tú tienes ya varios años trabajando con estos modelos, yo apenas los conozco hace poco, pero me hubiera gustado, bueno, como dijo Alejandra, quedé con ganas de un poco más de como la implementación del modelo, pues porque precisamente tú haces una compartimentación de dos tipos como de población, ¿verdad? O sea, las personas, los hombres que tienen relaciones con otros hombres, y ese es bueno, o sea, pienso que comparar países europeos con la realidad en Latinoamérica, todavía a estas alturas de la vida es un poco... Fantasioso. sí, porque sí, exactamente, porque en Europa la gente es un poco más abierta y declara, pero en Latinoamérica todavía es un poco difícil, entonces por eso me quedé como que un poco con las ganas de ver la implementación y cómo aquí se maneja, se puede obtener esa información que es un tanto compleja. Y en cuanto al comentario de la vacunación, pues dado que esa población es compleja o es difícil de identificar, aunque fuera mínima, la población de hombres que están en esa condición, creo que la vacunación para los niños y la otra población, aunque es mayor, hubiera generado como un mejor impacto, un mejor efecto para que se o para, como decir, se me escapa la palabra, para atacar la enfermedad o atacar la proliferación de la enfermedad. Sí, solo esos comentarios. Gracias, Sí, como... Fabio. Gracias, Taira. Sí, yo creo como que como la medida que tomó el gobierno de Chile, ¿cierto? Como resuelve el problema totalmente para, no sé, los próximos, pero en 20 años. El problema que, no sé, ¿qué pasa del 2017 hacia, no sé, los 20 años, ¿cierto? Entonces, esos grupos como quedan de alguna manera desprotegidos, ¿cierto? Y como yo entiendo que puede ser un tema difícil, por ejemplo, para los políticos, esa cosa de que entonces voy a hacer una campaña de vacunación a los HSH, eso puede como de algún punto de vista parecer que es como un tipo de discriminación. Sí, ¿Cierto? exacto. Pero en realidad uno debería entender que eso en realidad es una medida de protección a las personas de ese propio grupo, ¿cierto? Porque como los riesgos de la hepatitis A son bajos, pero no son cero, ¿cierto? Como uno puede tener como una pérdida de la función hepática, como puede haber consecuencias como graves de la hepatitis A. Entonces, por ejemplo, si uno viaja a otros países como de alta endemia, normalmente si uno consulta a un médico de esos, como epidemiólogo o médico de viaje, como él te recomienda, por ejemplo, si uno va a África, tomar una vacuna de hepatitis A, ¿cierto? Entonces sería una cosa similar, no sé, si alguien como es HSH, como uno está como con más riesgo, entonces uno quizás debería por sí mismo buscar como la vacunación, ¿sí? Como, Cierto, responsabilidad individual, sí. sí, como sería algo así como... Como obligatorio, ¿sí? O propuesto. Sí. Una cosa que yo gostaria de comentar, no sé, como, por ejemplo, Daria y Alejandra, que también como manejan las estadísticas, ¿cierto? Manejan bien, como una cosa que yo pensaba en hacer con esos modelos era como estimar esos modelos, ¿cierto? La idea de ese modelo me surgió un poco como de esa insatisfacción con los modelos como que proponían esos como Reagan, como de Australia, ¿cierto? Yo intenté implementar ese modelo para los datos que yo tenía de Chile, y como yo obtuve estimaciones como
muy malas también para el tamaño de la población como de HSH. Entonces, lo que yo empecé intentando como construir un modelo que después yo pudiera, no sé, intentar hacer estimación, ¿cierto? O al menos verificar cómo que las propiedades del grafo afectan las variables estimadas, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿será que si como es difícil conocer como con precisión cómo es la distribución de los grados de los de un individuo? Ese es como, no sé, quizás podríamos intentar estudiar, como por ejemplo, cuál es el efecto por ejemplo, en el tamaño de la población estimada, si yo como cambio la hipótesis acerca como de la distribución de los grados, cómo eso afecta ese parámetro estimado, ¿cierto? Entonces, es una cosa que me interesó como, por eso que yo en realidad yo hice ese modelo. Pero todavía yo no logré cómo hacer la estimación, pero eso sería a donde como apunta, sí, como... O sea que aunque sean modelos en redes complejas, igual se puede realizar estimaciones. Sí se puede, pero como por ejemplo, cuando yo intenté estimar ese modelo del Reagan, yo hice una extensión a donde yo incluí como el modelo de Australia, básicamente solo modelaba los hombres que hacen sexo con hombres, pero ellos también tienen los datos de las mujeres y de los hombres, ¿cierto? Pero ellos no utilizan esos datos, como simplesmente ignoran esos datos y modelan solamente la epidemia como en los HSH. Yo, como para los datos chilenos, yo incluí tanto hombres cuanto mujeres, pero en ese caso yo no podía observar quién era HSH, ¿cierto? Entonces, como yo tuve que construir como un modelo que era como ese tipo de modelo de como partially observed como Markov process, ¿cierto? Donde como yo no observaba como en realidad como yo observo quién son los hombres, quién son las mujeres, pero yo no observo quién es HSH y quién no es HSH. Pero como yo intenté como hacer ese tipo de estimación y también me resultó muy mal, como el problema de esa estimación también como el tipo de estimación que yo hice estaba como basado en ese tipo de simulación, inferencia basada en simulaciones, ¿cierto? Entonces yo propuse un modelo estocástico para mi epidemia y como básicamente hago simulaciones, intento encontrar los parámetros que de alguna manera maximizan como, no sé, la verosimilitud, ¿cierto? Pero como me resultó mal también, como al final. Claro. Entonces, por eso que yo cambié de modelo, como eso fue. Sí, es que necesitas contar la información de cuáles son HSH. Sí. Está difícil. Sobre todo en Chile, como tú dices. Claro. Sí, como al menos para esos datos, como por ejemplo los datos de Australia o los de Holanda, uno tiene esa información. Entonces, quizás como uno podría intentar estimar a partir de esos datos como el modelo. Probablemente debería ser mejor como lo que uno puede hacer. Okay. Es una buena idea. Para tener alguna idea. Sí. Bueno, súper interesante, Fabio. Muchas gracias por venir a darnos la charla. Se me pasó la fecha del workshop. Ah, sí. Pero gracias Pero puede enviar recordar. como después, como no hay problema. Sí. Súper, re bien. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos dentro de, bueno, en diciembre no, pero en enero seguimos con otro seminario de biomatemática. Ok, entonces, gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Eso. Adiós. Eso. Feliz nuevo año. Va a estar cerca el workshop y el seminario. Y el la seminario, misma semana sí. probablemente. Sí, creo que sí. Claro, porque es la tercera semana de enero. La tercera semana de enero es, sí, 20. Claro. Pero no son los mismos días, me parece. ¿Cuándo va a ser en enero? El 20, ¿También al sí. final de enero?
el 20 de Ah, el enero. 20. Como justo, los coincide con mismos ese días, ya. workshop. Sí. Pero bueno, son 2 horas. ¿No? 20 minutos. Va a haber 2 horas donde haya conflicto. O 1 hora y media. 1 hora y media más. Un jueves. Bueno, esperamos vernos entonces en el workshop, Fabio. Y muchísimas, Sí. muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Haber dado la Como, charla. Y a ver si después vemos cómo siguió tu investigación. Interesante. Bueno. Okay. Chaito. Chao, Chao. Fabio. Chao a todos. Chao. Chao a Chao. todos. Bueno. ¿Ya? Chao.